Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices, son las 5 de la tarde y es hora de la economía, es hora de exportadores por el mundo. Y como no, para eso está Miguel Ángel Blanco. Perdón, Miguel Ángel Martín. Miguel Ángel, buenas tardes. Se me ha ido. Internacionalización en todas las áreas del comercio exterior, para que todos los directores financieros, los directores jurídicos, los directores logísticos, los directores de administración y, por supuesto, los directores de internacional, para que vivan y sientan la pasión de la internacionalización. Hablamos de estrategias comunes, con estrategias que llevan a un mismo fin, a un mismo objetivo de la empresa, que todos los profesionales de la empresa, que todos los profesionales que se dedican al mundo del comercio exterior trabajen con un objetivo en común. Y como siempre, agradecer a COCEX, a la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, a INCEBEX, la Federación Internacional de Profesionales de Comercio Exterior, y a MVCE Consultores, porque sin ellos no sería posible este programa de exportadores por el mundo aquí en Radio Cómplices. Como siempre vamos un poquitín pillados de tiempo y nos pasamos, vamos a intentarle dar yo un poquitín más de vida y agilidad para que no se queden cuestiones sin resolver, para que no se hablen cuestiones sin tratar y que sea lo más provechoso esta hora de radio, esta hora de aquí de exportadores por el mundo en Radio Cómplices. Hoy tenemos un tema yo creo que bastante interesante, espero que os agrade, espero que os guste, y vamos a hablar de Francia y el África francófona desde España y desde América. Tenemos invitados que son franceses, al menos dos de nuestras invitadas son francesas al 100% y otra que es francesa al 50%, con lo cual nos van a hablar de toda la visión, de toda la mentalidad y eso, el hecho tan bonito y tan maravilloso que es vivir a ambos lados de países, nuestros países amigos, nuestros países vecinos como son España y Francia, y sobre todo con los vínculos y relaciones que se mantienen desde Latinoamérica. Vamos a hablar de las oportunidades y estrategias de la internacionalización de las empresas en el mundo francófono y vamos a hablar de los productos, servicios más demandados en Francia y de todo lo que conlleva las relaciones bilaterales desde Latinoamérica con Francia, desde España con Francia y sobre todo también del África francófona, del África subsahariana, o como luego nos comentará nuestra invitada Katia, también es el Magreb, es el norte de África, donde la presencia y el uso del idioma francés es bastante importante y difundido. Y para que os hagáis una idea, os cuento los países, te los nombro algunos, la gran mayoría de países donde se habla francés o donde se tiene el francés como lengua vehicular de los negocios. Así, imaginaros, en África tenemos a Argelia, a Benín, a Burkina Faso, a Camerún, a Chad, a Costa de Marfil, a Gabón, a Guinea, a Madagascar, a Líbano, Mali, Marruecos, Mauritania, Níger y Túnez. En Europa no solo Francia, donde se habla francés, también se habla en Bélgica, en Luxemburgo y en Mónaco. En América, qué extensión tan grande en Quebec, en Montreal, en Canadá, en Haití, la Guayana Francesa, que es territorio de Francia, miembro de la Unión Europea, y en Asia, Camboya. Con lo cual, imaginaros toda esta cultura francesa que está por todo el mundo, de qué manera nos puede ayudar a conocer esta cultura para poder hacer negocios con todo esto. Y bueno, con más preámbulo, vamos a dar paso a nuestros invitados habituales. Desde España, desde Madrid, Juan Ramón Suárez Terol, vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior, INCEBEX. Muy buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Encantado de saludar a todos y creo que tenemos un programa, la verdad que muy interesante y con unas interlocutoras perfectamente que nos van a dar muchísimo juego para conocer un poquito más de nuestro socio más común, nuestro socio principal que tenemos muchas veces abandonado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vamos al otro lado del Atlántico, al otro charco, a nuestro asesor particular, nuestro asesor, nuestro consultor de referencia de mesilla,
Alexander Ocampo, desde Medellín, Colombia, director de posgrados de internacionalización de la Universidad de Santo Tomé, que es asesor y consultor empresarial y decano de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad de Santo Tomás de Medellín. Muy buenos días, Alexander. Buenos días para todos, Miguel Ángel, y para todo el equipo. Muchas gracias por la invitación y claro, qué feliz compartir esta nueva experiencia y pues con este país como en Francia, todo lo que hay pues aquí en Latinoamérica, cómo lo podemos desarrollar y los negocios que se vienen haciendo desde acá. Muchas gracias. Gracias, y gracias, Alexander. Y bueno, vamos con nuestra primera invitada en este Exportadores por el Mundo para hablar de Francia. Vamos a hablar con Ketty Montfort. ¿Qué tal, Ketty? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues yo soy francesa, llevo 7 años viviendo en España. Me dediqué durante 5 años a ayudar a empresas francesas a hacer negocio en España y ahora llevo 2 años trabajando como responsable de exportación para un grupo bodeguero español que se llama Marquesa Concordia, y entonces soy responsable de la parte de Europa del Oeste y cuyo, el mercado francés. Muy bien, muchísimas gracias, Ketty. Ahora volvemos contigo. Por otro lado, a ver si hemos solventado los problemas técnicos. Severín Potier, ¿estás ahí? Nada, no podemos contactar con Severín. Vamos a intentarlo luego más tarde. Severín Potier, desde Murcia, desde San Javier, Murcia, es consultora de comercio internacional, técnica superior en comercio internacional, presidenta de la Asociación de Autónomos del Mar Menor, senior de ACOCEX, colaboradora en programas de radio, especialistas en comercio con Francia en el sector de calzado y productos gourmet. A ver si luego intentamos contactar, que estamos teniendo problemas de comunicación con ella. Y nuestra última invitada, Katia Martínez, socia directora de How2Go de West África, con implantaciones en Costa de Marfil, Burkina Faso y Senegal. Muy buenas tardes, Katia. ¿Katia? Uy, también tenemos problemas. Perdón. Cosas de que se me ha olvidado poner el micrófono. Muy bien. Decía que buenas tardes y que muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues ya sabéis, cómplices, fijaros qué programas tenemos con estas 3 invitadas maravillosas y estupendas, más nuestros consultores de cabecera. Y como bien sabéis, al final del programa resolveremos todas las dudas y todas las preguntas que habéis enviado al servicio de ACOCEX. ACOCEX responde con nuestro compañero Guillermo. Bueno, pues ya sin más preámbulo, me gustaría ya entrar en materia, que nuestros expertos de cabecera, Juan y Alexander, nos hablaran un poco de cómo son esas relaciones comerciales entre España, para empezar, ya que estamos aquí, Juan, España y Francia. ¿Cuáles son estas relaciones? ¿Cuáles son estos vínculos económicos, culturales que tenemos? Bueno, ahí estamos, nuestra Francia, ¿no?, que es nuestro socio prioritario desde hace ya muchas décadas, es, digamos, nuestro socio primario, y aunque yo creo que es un país con el que a veces nos damos por sentado que van a estar ahí siempre y que van a ser el intercambiador básico con nosotros. Pero hay que trabajarlo más, porque las cosas cuando entramos en esa espiral de dar por sentadas cosas, ya vemos que en estos últimos meses ha cambiado mucho la situación y hay que empezar a reforzar esos lazos, ¿no? Básicamente la relación de España con Francia a nivel de exportaciones pues es nuestro principal cliente habitualmente y sigue siendo estos últimos años también. Aproximadamente el 15% de lo que exportamos se lo vendemos a Francia, ¿no?, unos 43.000 millones de euros al año, que es muchísimo dinero, y al mismo tiempo también es un proveedor básico de productos para España, aproximadamente 33.000 millones de euros, que es un 11% de su exportación. Básicamente eso nos dice que tenemos un superávit con Francia, lo cual es muy positivo. Y en cuanto a productos que estamos exportando, a veces nos dejamos llevar un poco por cuestiones, digamos, más populares, como pensar que nuestras principales exportaciones pueden ser carne, fruta, etcétera. Pero realmente, y yo creo que todos los que nos dedicamos a comercio exterior desde hace muchos años, os acordáis que siempre estamos con la automoción y maquinaria, componentes de automoción, pues es básicamente lo que exportamos, ¿no? Aproximadamente entre el 20 y el 25% de lo que se exporta a Francia son productos del sector automoción, depende de los años, pero estaremos por ahí. Después un poquito de maquinaria, más o menos un 11%,
pasaríamos también a combustibles, que son productos, son commodities que son un poco extraños porque Francia también exporta a España y no identifica mucho la marca de un país, ¿no? Luego plásticos también exportamos bastante, un 4%, y ahí ya aparece la fruta, que es el primero de nuestros productos típicos españoles, que ya digo que de alguna forma es también bueno pensar que productos que tienen más valor añadido sean nuestra principal exportación a estos países. Y por la parte de Francia, pues obviamente nos vende también automoción, coches y componentes, nos vende maquinaria, nos vende combustibles, nos vende aceites, etcétera, etcétera. Y luego a nivel de la inversión, ya para acabar, 4 cositas muy rápidas. Más o menos hay unas 450 empresas españolas establecidas en Francia, una inversión de unos 3.000 millones de euros aproximadamente, y hay 1.300 empresas francesas en España, alrededor de 46.000 millones de inversión. Lo cual nos dice que para Francia somos un mercado tremendamente importante. Sectores en los que está Francia en España, pues los conocemos, ¿no? Telecomunicaciones, automoción, etcétera, etcétera. Y ya digo, es un socio prioritario y tenemos que reforzarlo más, ¿no? No quiero meterme más en esto, luego nos metemos ya a hacer preguntas y quiero darle un poco que nos dé la visión de Latinoamérica y especialmente de Colombia, si quiere, Alexander, sobre cuál es la relación de Latinoamérica con Francia y cómo se percibe desde allí a nuestro socio de cabecera hoy. Bueno, gracias. Como lo estaban mencionando, bueno, en Latinoamérica, especialmente en Colombia, el comercio con Francia todavía es un comercio tímido, ¿sí? Colombia hacia el año pasado, hacia el año 2019, exportó solamente 149 millones de dólares, ¿sí? Y esto, pues con las cifras que les estoy escuchando, son muy modestas, ¿sí? Pero comparado con la región, ya vamos por cifras de 50.000 millones de dólares, ¿sí? Todo el tema latinoamericano hacia Francia, es decir, se vuelve ya un proveedor para nosotros muy importante, hablándolo desde Latinoamérica. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a toda Latinoamérica, importamos desde Francia lo que son medicamentos, maquinaria, repuestos para vehículos, motocicletas, algunos instrumentos médicos, vacunas, que es lo que se necesita hoy en la región. Y exportamos hacia Francia el tema extractivo, el tema desde la tierra, ¿sí? Lo que es carbón, café, algunos productos derivados del café, petróleo, crustáceos, algunas frutas, confecciones, desde allí, ¿sí? Desde acá entonces vamos como haciendo todo ese tema de exportación hacia Francia. Como les digo, para Colombia todavía es un país que podemos y hay muchas ventajas comparativas y competitivas para seguir explorando el mercado francés. Todavía las exportaciones y las importaciones son tímidas frente a lo que se hace hoy con la región, que ya estamos hablando pues de miles de millones de dólares, y pues todos los productos que se van exportando desde acá hacia Francia. Eso es pues como lo que tengo por el momento para decir. Oye, pues fenomenal y fantástico esta primera toma de contacto con Francia y lo que se hace desde Latinoamérica, desde España. Juan, me gustaría que hicieses tú los honores, que hicieses tú la entrada de presentarnos a Ketty Montfort. Perfecto, pues Ketty es una profesional que conozco ya desde hace ya bastantes años y además nos da el perfil de esa persona, ese profesional que ha trabajado por un lado en instituciones, si no me equivoco, y nos lo dijo ella antes también, estuvo 5 años en Business France, que es, bueno, no el equivalente al ICES nuestro, pero sí es una institución de promoción del mercado francés a nivel global, y por otro lado tiene, digamos, el componente de haber vivido durante estos últimos años un mercado tan difícil como es vender vino internacionalmente, y sobre todo si incluimos Francia, que es un productor muy bueno. Nos va a ser interesante ver cómo la marca país está ahí funcionando, ¿no? Y sobre todo un país que tiene una marca país tan fuerte como Francia, ¿no? Cómo la marca país España puede hacer ingresos en ese país. Yo tengo experiencia en el sector, por ejemplo, de la carne de cerdo ibérico, y sé que al no tener ellos carne de cerdo ibérico, pues la marca de cerdo español era muy reconocida en ese mercado. Pero es cierto que el vino es otra cosa. Pues ella tiene mucha experiencia en ese mercado y en el resto de Europa. Y me gustaría, para empezar y para ir soltando alguna cosa,
si le parece muy difícil el mercado francés para una empresa española. Pensando un poquito ahora como una española, más que como una francesa que vive en España, como una directora de ventas de una zona específica como es Francia, ¿le parece el mercado francés, para que los proveedores de agroalimentario puedan entenderlo? ¿Es complicado el mercado francés respecto a otros? A ver, como todo, yo diría que depende mucho del sector en donde tú trabajas. Si tengo que yo hablar de mi experiencia, que trabajo en el mundo del vino, vender vino español en Francia sí que es bastante complicado. Luego, si yo siempre me voy a apoyar en el sector agroalimentario, pero si hablamos de frutas o verduras o de aceite y tal, igual será más fácil de conquistar el mercado francés. Si queréis, yo puedo hablar de manera general. Si veo diferencias a nivel de tema de negociación, a nivel de tema cultural entre esos dos países. Somos dos países vecinos, dos países latinos, pero si tener que resumir el mercado francés, es como un país latino, pero a la hora de hacer negocios son serios y formal, como por ejemplo Alemania o Reino Unido. Lo que yo noto, por ejemplo, diferencias al nivel al momento de entrar a la negociación y cosas que tengo que tomar en cuenta para hacer negocio con los franceses, serían más bien este tema de distanciación. O sea, ahí hay que llamarse usted, el usted es muy importante, hay que llamarse monsieur, madame y mademoiselle, cuando en España, por ejemplo, el tú llega muy rápidamente al momento de hacer contacto. También hay que la manera de hacer negocio se hace de manera muy formal, mucho más formal que en España, que eso hay que tomarlo en cuenta. Al momento en España, por ejemplo, yo veo que muchas veces se puede hacer reuniones tomando un café o en lugares como restaurantes y tal. En Francia sería más bien en salas de reuniones. También, ¿qué podría decir? El dominio del idioma francés también es como un poco una barrera, porque en Francia, en el ámbito de negocio la gente no suele hablar muy bien los idiomas extranjeras, perdón, para los franceses, pero entonces es verdad que de tener un poco una base de francés es siempre bienvenido, es siempre un plus a la hora de poder negociar, o de venir con un traductor que sepa de francés. ¿Y tú percibes que los empresarios españoles, pongamos el sector agroalimentario, que es un sector muy tradicional, donde los usos y costumbres suelen ser bastante relajados, digámoslo así, ¿no? Y todos los que hemos trabajado en comercio exterior hemos ayudado a empresas a salir a otros países. ¿Percibes que los españoles de alguna forma se esfuerzan en intentar adaptarse a ese mercado de destino, como es el francés o podría ser otro, pero en este caso están haciendo un esfuerzo o básicamente siguen llevando sus pautas de comportamiento y que, bueno, si nos compran bien y si no, es que no nos entienden bien? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que, a ver, en el sector de agroalimentación, de lo que yo he podido ver, yo por ejemplo, yo intento trasladar las diferencias de mercado, que por ejemplo vender un vino, tal tipo de vino en París o en Lyon o en Bayona va a ser muy diferente, entonces hay que adaptar el producto al mercado. Hay cosas, claro, de cosas básicas que sí que hay que hacer. Yo creo que los emprendedores españoles eso lo han entendido muy bien hace unos años, durante la crisis, y justamente su fuerza ha sido de adaptarse a los mercados, contestando de manera más justa. Bueno, eso sí, yo creo. Muy bien, y Katia, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, pues vamos a ver, suscribo lo que ha comentado Ketty. Efectivamente, lo del usted en Francia sigue estando muy presente, aunque
aunque poquito a poco parece que se van relajando las formas, poco a poco, hay que tener muy en cuenta esas diferencias y, por supuesto, el idioma francés, porque, como ha dicho Ketty, nosotros nos flagelamos porque en España el nivel de dominio de idiomas extranjeros no es el que nos gustaría, ¿verdad? Sobre todo para el desarrollo del comercio internacional, pero bueno, que hay otros países en Europa que están exactamente a nuestro mismo nivel, y uno de ellos es Francia. Yo en este programa sí me gustaría aportar un poquito el aspecto del África francófona, ¿vale? Que es donde How to Go West Africa trabaja sobre todo, y aquí, por ejemplo, en el África occidental, el francés es todavía más importante, el conocimiento del francés, que en Francia. Porque si en Francia el nivel de idiomas extranjeros no es el deseable, en África francófona, sobre todo porque no son países anglófonos, que ya vienen con el inglés idioma de los negocios más o menos sabido, es muy, muy importante. En el tema de la formalidad, eso ya cambia, bueno, pues porque simplemente la cultura francesa se tropicaliza y se adapta a los países receptores de ese idioma, pero sí que también cambia el hecho de la formalidad. Monsieur, madame, en un primer momento, por supuesto, sobre todo porque si no se podría llegar casi a entender como a lo mejor hasta prepotencia o por qué me tuteas, ¿no? Esa susceptibilidad que puede haber en los países africanos, pero después del monsieur, madame primeros, sobre todo en el sector privado, eso ya se relaja muchísimo y se pasa al tú, casi como en España, no diría tanto, pero casi como en España. Bueno, pues muchas gracias, Severín. ¿Estás ahí? Puedes entrar, Severín, que estás, pero no se te oye casi nada. Vamos a ver si puedes estar. Severín. Nada, pues una pena que no podamos contar con estos problemas técnicos de Severín de poder entrar para saber su opinión. Vamos a ver si antes de que termine el programa te podemos escuchar. Pues sí me gustaría un poquito, y sobre todo también tú, Alexander, que estás allí desde Latinoamérica, esa visión que ya nos has comentado de las relaciones comerciales, pero ¿cómo es qué es lo que busca el cliente francés a la hora de establecer contactos con una empresa o poder ser, eso, lógicamente, comprador de productos y servicios españoles y latinoamericanos? ¿Buscan la calidad, buscan el precio o buscan la atención al cliente? ¿Qué es lo que pensáis? Bueno, el cliente... Ketty primero. Ketty. Vale. Perdonad, sí, estoy dando paso yo porque como no nos vemos es el problema que tiene esto. Yo creo que, a ver, en Francia los negociadores franceses son bastante cooperativos, ¿no? Buscan estabilidad en sus relaciones comerciales. Yo diría que buscan el mejor relación calidad-precio en los productos. Vamos a ver, yo en mi caso del vino, que es un poco peculiar porque Francia, es el primer importador de vino español, pero a granel. Lo utilizan luego los productores que no tienen DO para hacer vino de mesa, ¿no? Porque es más barato. Ahí sí que buscan barato. Pero luego a la hora de productos premium, productos un poco más de calidad, vamos a decirlo así, pues sí que el precio no es tan importante, o sea, es más bien la calidad y sobre todo la imagen que luego pueden dar. Yo lo que veo en el momento de la negociación es que en Francia, por ejemplo, la negociación se hace de punto por punto, ¿no? O sea, hay que preparar muy bien su negociación, hay que estructurar su oferta muy bien y ser lo más concreto posible, porque es muy mal visto, por ejemplo, de dar informaciones aproximadas de fechas, de precios y tal. Es muy importante según mi experiencia, ¿no?
Muy bien. Y Alexander, ¿cómo lo ves tú desde allí, desde Colombia, desde Latinoamérica? Bueno, el cliente francés pide entonces en Latinoamérica la relación producto-servicio. El precio, a pesar de que sigue siendo importante, pasa a un segundo momento porque mientras el producto tenga mejor calidad y mejor servicio, venta y postventa, va a ser mucho más atractivo para que el francés lo pueda comprar y se lo pueda llevar para allí, para Europa, ¿sí? Cabe notar que la mayoría o lo que compran son productos a granel, como les decía hace un momento, carbón, café y algunos productos derivados de café y petróleo, ¿sí? Ellos buscan que haya muy buena calidad y que el servicio siempre esté ligado a todo eso. El precio pasa a un segundo momento sin desmeritar el precio, pero es más importante para el francés, acá en Latinoamérica, arrancar por el producto y el servicio. Muy bien. Y Katia, ¿esto cómo se trasciende? Esta cultura francesa que se vive en el África subsahariana, ¿tiene realmente calado o África de por sí, a pesar de hablar inglés, tiene esta forma de actuar o tiene otra forma, esta forma semejante a Francia o tiene su propia idiosincrasia? A ver, tiene su propia idiosincrasia sencillamente porque las necesidades son diferentes. Además es que hay que distinguir, bueno, dos o varios grupos, vamos a decir, étnicos, con los que varía mucho la manera de negociar. O sea, en Francia francófona tenemos empresas francesas y ahí, evidentemente, lo que dice Ketty es de obligado cumplimiento, digamos. O sea, el tener las reuniones bien preparadas, tener toda la información a mano, etcétera, etcétera, porque al final estamos tratando con empresas, si no francesas, de corte francés. Para las empresas libanesas, que son muy, muy numerosas en el África Occidental y en el África Central francófona, además de otros países en el continente africano, digamos que, bueno, pues estamos ante los fenicios por antonomasia. Las empresas africanas de capital africano cambia bastante porque aquí estamos hablando sobre todo de empresas que o bien exportan sobre todo por ahora materia prima o muy poquito transformada, cosa que se está intentando cambiar, o importan todo tipo de productos porque hay todavía poca industrialización, con lo cual digamos que las maneras son más informales y el precio, por supuesto, que prima. Evidentemente, cuando buscan producto español, francés, etcétera, lo que buscan es la garantía CE, ¿vale? O sea, eso es lo más importante. Pero a partir de ahí, y depende de para qué productos, evidentemente la variable precio es muy importante. Ya digo que no es para nada lo único y que muchas veces están más que dispuestos a pagar por calidad garantizada. Depende de lo que vayan a utilizar esos productos. Pero sí, el precio es una variable muy importante y otra variable súper importante es la postventa. El servicio postventa, porque ellos no lo tienen, en muchos casos, no lo tienen de hecho, o sea, en sus propias estructuras, con lo cual sí que una empresa que ofrezca una comunicación francés y un servicio postventa fluido y muy reactivo, porque aquí hay relativamente todavía poca planificación, por lo tanto, cuando necesito algo, lo necesito ya. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, sí, el francés y la cultura francesa tiene calado en el África francófona, pero bueno, luego las necesidades y sobre todo el tipo de empresa de que se trate y el tipo de clientes que tenga. O sea, a esto me refiero, si una empresa tiene clientes que exigen una calidad europea, habrá que pagar el precio que se tiene que pagar. Si es más para consumidores y es más para el mercado informal, pues bueno, pues a lo mejor ahí claro que tiene mucha entrada China, Turquía, India, etcétera. Pero la calidad es muy importante
y el precio juega un papel crucial, más que, por supuesto, cuando tratamos con países europeos, como Francia, Bélgica, Luxemburgo, etcétera. Juan, tú que estás también desde Infedex manejando los temas de lobbies y de marca país, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario. Sí, pues quería abrir una discusión. Uy, Juan, se te oye lejísimos. A ver si ahora se me oye mejor. Ahora mejor, sí. Vale, perfecto. Pues quería abrir una nueva línea porque hay un elemento que en mercados internacionales es importante, y las empresas, aunque veamos, Francia es un país de la Unión Europea, con lo cual ahí no habría problema, pero una cosa es que no haya un problema explícito. Luego, cuando entramos en los mercados, realmente es cuando empezamos a ver el concepto de lobby, que no es más que un grupo empresarial o un grupo de empresas o un grupo de individuos que tienen unos intereses comunes y lo defienden, pues obviamente con su cierta legitimidad. Pero sí, en agroalimentario, por ejemplo, Francia es muy, digamos, proteccionista en ese sentido, ¿no? Y hay casos como Danone, etcétera, a lo largo de la historia que nos lo demuestra, ¿no? O el campo. Entonces me gustaría, tanto en cuestiones de África como en cuestiones de Francia en sí mismo, y también que nos diga Alexander desde Colombia un poco lo que él percibe en cuanto a ese concepto de lobby, de barreras que a lo mejor no están escritas, pero que cuando intentas introducirte en un país aparecen de alguna forma. Podríamos empezar por Ketty y que nos diga si ella percibe que de alguna forma los franceses tienen un sentido corporativista y llevan a cabo ese tipo de actividad. Ella vende vino, me imagino que ahí no sé si lo notará, pero posiblemente sea así. En el sector lácteo se nota mucho, me imagino en el agroalimentario. A ver qué nos dice Ketty. Pues sí, en el sector del vino se nota mucho la presión la presión, por ejemplo, de las zonas de Burdeos y de Champagne o de Borgoña, que son zonas muy potentes a nivel de producción, y que el GC ejerce como se puede ver mucho en ferias de vino a nivel internacional y tal, un cierto, proteccionismo contra los vinos extranjeros en este caso. Sí se siente, pero aún así yo lo que estoy viendo es que desde unos años Francia se está abriendo poco a poco, sobre todo al consumidor, y se está aceptando más y más los productos extranjeros ahí en el vino, por ejemplo. En los otros sectores, yo por ejemplo, hablando de frutas y verduras, porque España exporta muchas frutas y verduras a Francia, pues ahí no, justo yo creo que es el contrario. Ahí sí que hay muchos comités entre los dos países justamente para ayudarse a nivel de producción, a nivel de comerciales, a nivel de importación y exportación, y ahí sí que hay muchas ayudas entre los dos países, para dar un ejemplo contrario, ¿no? Yo creo que luego depende de cada filial, pero que sí que hay sectores donde sí hay mucha ayuda, hay mucha cooperación entre los dos países. Perfecto. Alexander, ¿cómo lo ves desde allí? Bueno, acá definitivamente tenemos una gran cooperación francesa. De hecho, hay compañías como el Grupo Casino, los dueños de Carrefour, pues que tienen más del 52% del Grupo Éxito, que es el almacén de gran superficie más grande de Sudamérica, hablando específicamente de Sudamérica. Pues la conectividad que ha resurgido desde allí ha sido muy positiva y ha permitido entonces que cada vez el francés o el mercado francés se abra un poco hacia el mercado latinoamericano. También hay grandes compañías como la Renault Sofasa propiamente en Colombia. Ellos tienen una gran alianza donde pues acá se produce la mayoría de vehículos que son exportados a Latinoamérica desde Colombia con esa gran alianza. Entonces, para Latinoamérica considero que se ha abierto Francia y pues viene desarrollando grandes proyectos acá. No sé, Severín, ¿está ya con nosotros? ¿Nos puedes hablar? Nada, no, seguimos sin poder escuchar a Severín. Bueno, pues nada, Katia, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión a este corporativismo, a este lobby francés en África?
Pues, a ver, en mi opinión, es un corporativismo digno de envidiar. Y a los españoles, por ejemplo, nos vendría bien un poquito más de unión en ese sentido, porque en principio lo hacen generalmente muy bien. En los países de África francófona hay también dos visiones. Hay la visión de las empresas de capital francés que llevan además en África a lo mejor ya 3 generaciones, otras llevan solo una, pero digamos que son inversiones de largo plazo, pues un poco como las españolas que puede haber en Latinoamérica, pero los franceses empezaron mucho antes y con una visión más desarrollada y más a largo plazo. Eso es un punto positivo. La gran parte del empleo que ofrecen esas empresas es local, hay una transmisión del saber hacer, etcétera, etcétera. Luego hay otra visión que es que a veces Francia está demasiado presente, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente ese corporativismo, que lo hacen muy bien, consigue en algunos casos hacer caer la balanza de un lado sin que siempre sea objetivamente a lo mejor lo mejor. Pero son relaciones de hace muchísimo tiempo que a veces pueden pesar un poquito. En ese sentido, igual que hace años era lo que tocaba, con lo cual, bueno, pues el proveedor principal era Francia, primero por el idioma, por los lazos históricos, por la logística ya desarrollada, etcétera, etcétera. Con la globalización y con los años, con el pasar de los años, sí que es verdad que hay una apertura natural de los mercados africanos a proveedores de cualquier otro lugar. Siempre el mercado CE es muy importante, pero también, por ejemplo, Costa de Marfil está colaborando con Colombia en el tema del plátano, por ejemplo. Y además de esta apertura natural, también hay a veces, no siempre, pero también hay a veces, una apertura de quítame de aquí a estos que se me imponen, ¿vale? Entonces eso, bueno, pues depende para proveedores de otros lugares, como puede ser los proveedores de España, es una baza que puede ser interesante jugar, ¿vale? Pero sí, hay un corporativismo grande, la Cámara de Comercio franco-marfileña, franco-senegalesa, franco-camerunesa, cualquier país en el África francófona suele estar muy desarrollada, activa. Pues ahora con la pandemia del COVID, muchas de las empresas, la gran mayoría de las grandes empresas francesas han hecho donaciones, han facilitado pues materiales, lo que sea, al igual que las libanesas, etcétera, etcétera. Y hay como una especie, que además lo llaman así, está institucionalizado, hay una cadena de solidaridad. Lo han institucionalizado así y es la cadena de solidaridad de la francofonía, ¿vale? Entonces, sí que es un valor que Francia sabe desarrollar, en mi opinión, muy bien, aunque a veces pese, pero en general yo creo que existe y suele estar bien desarrollado. Vamos, por lo que estáis comentando y se me está quedando a mí, sin miedo a equivocarme, es que o eres francés o tienes un manejo de la cultura francesa o uno lo tiene complicado, tanto en Europa, o sea, en Francia, como en África, ¿no? No, yo no diría tanto, No, simplemente que es, o sea, a las preguntas que habéis planteado, que evidentemente sí, se organizan muy bien, etcétera, pero luego, por ejemplo, llegan los españoles, los italianos, los portugueses, somos muy simpáticos, somos más flexibles, tenemos mejores precios a misma calidad, porque tenemos el mercado CE, por ejemplo. No, por lo menos en el África occidental, o sea, en el África francófona, tanto occidental como central, e igual en el Magreb, no hay que ser para nada francés ni estar imbuido de cultura francesa, simplemente hay que estar imbuido de la cultura del mercado que se pretende
que se pretende penetrar y saber que el francés es el idioma de comunicación prioritario y es así, pues con el inglés no se va a todas partes, ya nos gustaría, pero no. Y que bueno, pues que simplemente la cultura, bueno, pues está allí y que en algunos casos pues hay un corporativismo digamos francés de la metrópoli que puede hacer más complicado el introducirse en ciertos sectores, pero para nada imposible y para nada está cerrado. No. Estoy de acuerdo, Katia, perdona, pero sí. Es completamente la verdad. No hay que tener miedo, de ir a invertir en Francia. Ahora se nota que muchas empresas extranjeras compiten el nivel de calidad y de precio con con empresas francesas y creo que hay que ir adelante y la barrera del idioma pues se puede pasar. De hecho, el gobierno francés ahora está haciendo una política de atracción, de atractividad del país, intentando facilitar beneficios para inversionistas extranjeros en Francia. Bueno, hay muchos programas se nos va echando en marcha en eso para que empresas extranjeras vengan a Francia a invertir y desarrollarse. Bueno, muchas gracias. Se nos va pasando ya el tiempo loco. Entramos ya casi en los últimos 15 minutos del programa y no me gustaría terminar sin que me contestarais una pregunta que yo creo que va a ser bastante interesante para todos los cómplices y todos los empresarios y todos los profesionales del comercio exterior que quienes están viendo Francia y todo su entorno a la hora de poder hacer negocios con ellos. Sí me gustaría saber, lógicamente, salvando que cada sector tendrá su propia casuística y su propia idiosincrasia, sí me gustaría saber cuál es la forma de entrada más habitual que aconsejáis y que vosotros vivís, unos como directores de exportación y otros como asesores y como consultores para entrar en el mercado francófono. La figura del agente comercial está valorada en Francia, se puede actuar o por distribuidor, o entramos por una forma concertada. ¿Cuál es vuestra forma de vivirlo, de sentirlo a la hora de encarar el mercado, entrar en los mercados francófonos? Si queréis empezamos por Ketty. Perdona, tú hablas de la manera de cómo la prospección, de cómo se sí, así se va a entrar. Tú ahora mismo, lógicamente como directora de exportación, pues no sé si estás estableciendo en Francia redes comerciales a través de agentes comerciales o si directamente a través de distribuidores. ¿Cuál es la forma de entrada que tú estás utilizando, pues lógicamente para vender allí tu vino en Francia? El tema del mercado francés es que Francia, si lo comparamos a España, es un mercado mucho más centralizado, así que mucha oportunidad económica está en la zona de París, aunque ahora vemos desde 2-3 años que la gente está huyendo la capital y está ahora conquistando otras ciudades grandes ahora que son Lyon, Burdeos, Marsella, por ejemplo. Así que yo al momento de empezar, ahora que estoy desarrollando la red en Francia, pues yo voy a primero los focos donde más cosmopolitanos a nivel de vino, porque son generalmente gente que se va a interesar en el vino extranjero. Entonces yo lo que hago es hacer una prospección y ya empezar a contactar con distribuidores regionales, hasta con la gran distribución, por ejemplo, porque muchas regiones tienen ya su propia red de distribución y entonces yo aconsejaría de hacer un approach de buscar las regiones al nivel económico que son las más interesantes para el negocio y ahí contactar con los distribuidores especializados y no temer a tener varios en el mismo país. Muy bien, Katia, ¿cómo lo vivís vosotros? ¿Qué es lo que aconsejáis a la hora de entrar en el África subsahariana? A ver, en el África subsahariana, y por supuesto poniendo de antemano que generalizar es muy complicado porque son muchos países, va a depender muchísimo de los sectores, pero en general
Nosotros lo que aconsejamos por experiencia, porque conocemos el mercado desde 1995, ya son unos añitos, lo hemos visto evolucionar, etcétera. Por experiencia, digamos que los distribuidores, por supuesto, están ahí. Agentes comisionistas, agentes comerciales, tales como nosotros nos conocemos en nuestros mercados occidentales, todavía, y depende de los sectores, están poco desarrollados, y si están desarrollados, muchas veces el control y la gestión se debe hacer desde el país. Desde fuera es más complicado, Entonces, nosotros normalmente lo que aconsejamos, porque suele tener los mejores y sobre todo más rápidos resultados, es en muchos casos empezar, por ejemplo, con proyectos y con clientes finales. Esos clientes finales son los que te van a permitir decir, al cabo de unos meses, decir, sí, cuando alguien te pregunte, cuando alguien nos pregunte, pero ustedes tienen experiencia en África. Sí, mire, nosotros ya tenemos nuestros productos en el mercado, porque tenemos aquí ya clientes. Es decir, en el África en general, vamos a generalizar, en el África en general sí que la prueba del algodón, en algunos casos, para saber si se arriesgan a empezar a colaborar con un proveedor nuevo, es saber si tienen experiencia en África, y concretamente en África subsahariana, lo que ellos muchas veces llaman el África negra. No es lo mismo el Magreb que el África subsahariana. En esos casos tiene mucha importancia ese sí, nosotros ya hemos trabajado en estos países, porque eso ya les da de entrada eso que os decía yo, esa garantía de que va a haber a lo mejor una postventa, por ejemplo. Entonces, muchas veces es más adecuado y sobre todo más rentable empezar directamente con algún cliente final, con proyectos, para a partir de ahí luego tener un poquito más de poder para poder negociar con los distribuidores, que suelen ser de mucho calado, porque son o bien esas empresas de capital francés históricamente o libanés, etcétera, que van a tener en muchas ocasiones mayor poder de negociación que el proveedor. Con lo cual, el ir preparando ese aterrizaje de perdón, que yo ya tengo clientes, yo ya he demostrado que puedo y sé trabajar aquí, es muy práctico. Sí, pues me parece muy buen consejo y muy buena estrategia. Katia, Alexander, ¿cómo se ve eso de allí desde Latinoamérica, las diferentes formas de entrada que hay? Y si, podéis analizarlos bidireccional, ¿no? ¿Cómo entran las empresas francesas allí en Latinoamérica? ¿Qué forma de entrada están utilizando? Y viceversa, las empresas americanas que quieren entrar en el mercado francés, ¿bajo qué estructura o forma de entrada lo hacen? Bueno, para una empresa francesa entrar al mercado latinoamericano es muchísimo más fácil que para una empresa latinoamericana entrar a Francia. De hecho, para una empresa latinoamericana entrar a Francia, lo que se recomienda, lo primero que se hace es hacerlo a través de alianzas estratégicas, ¿sí? Buscar un cliente, buscar un proveedor, buscar una marca reconocida en Francia, para nosotros desde acá poder ingresar y hacer pues nuestro mercadeo allí, porque una compañía sola ir y llegar al mercado francés no es posible. ¿Por qué digo que es más fácil para las compañías francesas habituarse acá? Porque ya cuentan con mucho reconocimiento y muchos años de experiencia en la región, ¿cierto? Entonces, lo que se busca es dinamizar la economía, y también ellos lo hacen muchas veces o por una alianza estratégica o por un joint venture, ¿sí? A veces buscan alianzas de sectores que le equiparen lo que pueden exportar o lo que podemos importar de Francia, y desarrollar de esa manera el mercado interno en cada una de las regiones. Hay algo muy importante, y es que los gobiernos de esta área de Latinoamérica se han puesto a la tarea de buscar mejores relaciones comerciales con Francia, porque ven un gran competidor en todos los productos y servicios que se poseen desde allí, y para que el ingreso de las empresas, no solo colombianas, sino latinoamericanas, sea mucho más fácil el aterrizaje
de los productos y servicios que tenemos. Entonces, desde acá siempre se busca es un proveedor que nos ayude a ingresar al mercado francés con los productos o servicios que tenemos. Pero las empresas francesas es mucho más fácil, inclusive por la normatividad en cada uno de los países. Somos un poquito más flexibles al momento de la inversión extranjera que pues en países europeos. Cuando digo un poquito flexibles, es que se tiene o se cultiva mucho más la experiencia que ya llevan estas empresas, porque se buscan que tengan experiencias similares en otros países de la región. Entonces es mucho más fácil para que ingresen desde acá. Muy bien, pues muchísimas gracias. Se nos está yendo el tiempo. Antes de dar paso a Juan Suárez para que nos dé unas pinceladas global del programa, vamos a dar ya paso a la sección de ACOCEC Responde con Guillermo Rivas Plata, que va a responder a las preguntas que se han formulado a nuestro programa. Ya sabéis que podéis formular vuestras preguntas a través de 2 correos electrónicos. Uno es exportadoresporelmundo@acocex.es y otro a través del servicio de ACOCEX Responde, que tenéis acceso a él directamente desde la página web de ACOCEX. Así que, Guillermo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a todos. Bueno, pues mira, hoy hemos recibido unas cuantas preguntitas, como siempre, como cada programa, que esperamos que puedas resolverlas, que no me cabe duda que va a ser así. Mira, nos viene una pregunta que nos ha entrado además a última hora, que venía con el programa, que han visto el anuncio del programa en LinkedIn, y la pregunta que nos hace Santiago es que, la pregunta es, ¿hay problemas en recibir pagos desde África por transferencias? Bueno, pues tenéis grandes especialistas en el programa que os podrían hablar posiblemente más que yo. Yo sí, la experiencia que tengo hablando con departamentos internacionales de bancos españoles, llámese Sabadell, Santander, Bankia, etcétera, te dicen a priori que depende del país y depende del importe y el pagador. Esa frase, digamos que es como muy clásica, me hubieras preguntado de cualquier otra parte del mundo. Pero sí es verdad que algunos países africanos no tienen conexión SWIFT con bancos españoles. Eso no significa que no pueda llegar un pago directamente hasta un banco español. Eso pasa que tendríamos que buscar la operatividad a través de un tercer banco. Sí, bueno, eso es uno de los problemas de la banca española, ¿no? Su falta de conexión directa con África, que al final se trabaja mucho con otros corresponsables que pueden encarecer un poco lo que es la operación, el coste financiero. Correcto, así es. De hecho, es así, no es un mercado todavía muy claro, muy definido por la banca española para hacer la gran inversión como la que se hizo en su momento en Latinoamérica, ¿no? Están en ello, pero no es hoy por hoy todavía mercados que les determinen como seguros. Pues muy bien, bueno, pues otra pregunta que esta nos la formula Ana y dice, ¿dónde puedo encontrar información sobre estadísticas de venta y compras en España y Francia? ¿Qué información es la que aportan? Bueno, muy sencillo, Ana, ¿no? Muy sencillo, Ana. Aquí se puede trabajar con la euroestadística. El concepto es muy fácil buscar, se puede buscar dentro de Stacon, dentro de Eurostat o dentro de euroestadísticas intracomunitarias, buscándolo, poniendo esos 3 elementos en un buscador de Google. Básicamente yo te recomendaría que lo intentaras hacer a través de Eurostat. El problema de la estadística, para poder encontrar los intercambios que tenemos, es que es necesario que tengas el código de la nomenclatura combinada del producto del cual tú quieres obtener ese dato. Normalmente suelen ser datos de tipo económico, volumen de operaciones, pueden ser valores económicos en miles de millones o en miles de euros o en cientos de miles, dependiendo del importe de la operación. Puede ser también basado en cuánto a kilogramos o en base a la unidad de medida que tiene. Pero fundamentalmente, para que la estadística pueda ser correcta, base primaria, fundamental, como te estoy diciendo, euros. Y manejar muy bien nomenclatura combinada. Recordemos que nomenclatura combinada es tener los 8 dígitos de eso que llamamos TARI, ¿vale? Para poder trabajar. Y a partir de ella, pues puedes encontrar cualquier dato. Perfecto. Mira, hay una última pregunta, que esta nos la envía Elvira, y dice, estamos teniendo un problema con un embarque, ya que es un grupaje de varios exportadores que los juntamos en un solo contenedor para un mismo cliente, pero a unos se lo han comprado en condiciones export en sus almacenes y a otros nos lo están comprando en condiciones POP. ¿Qué puede pasar con ese contenedor en la aduana de destino?
Bueno, vamos a ver. Todo depende, es una pregunta muy técnica. Es que todo depende de... Hombre, es que nuestros cómplices son técnicos, por favor. Sí, ya sabemos que de vez en cuando, Guillermo, por favor. Siempre es muy agradable escuchar preguntas de este nivel porque realmente, bueno, así podemos demostrar que es Acocex, Infodex y sobre todo el producto de Acocex Responde, ¿no? A ver, todo va a depender del número de BLs que vayan a haber dentro de la operación. En teoría, vamos a imaginarnos, porque esa pregunta da matices, pero voy a intentar ser concreto. Vamos a suponer que todas esas operadores que están haciendo un grupaje están entregando la mercancía a un señor que es el que al final va a vender la mercancía. Vale, a priori, ese señor que va a vender la mercancía, si es un intermediario, en teoría va a vender con un Incoterm y agrupa todo lo anterior, con lo cual no va a pasar nada en la aduana de destino porque de cara a la aduana de destino es un único envío concentrado. Si el problema está en que no es un intermediario el que lo está vendiendo, sino que a lo mejor es un clásico español, sobre todo el sector vitivinícola y agroalimentario, de no te preocupes, tráemelo a mi bodega, tráemelo a mi almacén, aquí lo agrupamos, llamamos al transportista, metemos los pallets y luego ya que nos apañemos. Bueno, en el fondo lo que estamos haciendo es que cada uno de los operadores realmente están haciendo sus exportaciones. Los que venden Network contratarán a su operador logístico, tendrán que estar muy coordinados con el operador logístico importador para saber con quién tienen que hacer la conexión en España, para informarles ese punto donde tienen que ir a recoger, y los que lo hagan FOB técnicamente están haciendo el despacho de exportación. Lo que más les tiene que preocupar simplemente es si está toda la mercancía en una fecha y si va a salir todo, en teoría, por la misma aduana y el mismo puerto marítimo. Cada uno tendrá su documentación y cada uno tendrá su BL, con lo cual la aduana de destino tendrán operaciones individuales aunque vayan dentro del mismo contenedor. Pues muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. Ya sabéis, cómplices, cualquier tipo de duda que podáis tener lo resolveremos aquí en el programa en Exportadores por el Mundo a través del servicio de Acocex Responde que dirige y coordina Guillermo. Muchísimas gracias, Guillermo. Y nada, oye, Juan, se nos ha echado... Sí, perdona, que no te deja ni hablar, Guillermo. Voy a despedirte. Gracias, solamente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Juan, antes de despedirnos de nuestros invitados, me gustaría que hicieras un pequeño resumen de todo lo que hemos tratado para que nuestros cómplices se queden bien con una idea clara de cómo es hacer negocios con Francia y con el África subsahariana, que en el mundo francófono. Sobre todo, pues agradecer obviamente a nuestros compañeros, ¿no? A Katie Monfort, a Katia Martínez y a Alexander Ocampo por darnos su tiempo e ilustrarnos con sus experiencias, que es lo que a este programa más nos interesa. Y luego ver que hemos intentado compaginar desde un punto de vista de un país, líder en la Unión Europea como es Francia, con unos mercados emergentes como son el África subsahariana, sobre todo, no solo subsahariana, pero Katia, su experiencia fundamental está en esa zona. Por otro lado, Latinoamérica. Las tres visiones son tremendamente importantes para nuestro programa porque queremos llegar a todos tipos de oyentes, ¿no? Y luego también reforzar la situación del COVID, que no nos gusta, volcar los programas en el tema del COVID, pero es cierto que en el concepto de marca país va a cambiar algunas cosas y nos damos cuenta que hay que reforzar y que en muchos países que tienen una marca país muy fuerte, esta crisis sanitaria nos ha cogido un poco con cambio de paso y vamos a tener que pensar que las cosas no estaban tan bien y que no éramos tan fuertes como pensábamos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que esto agradeciendo obviamente a nuestros invitados y simplemente adelantar que para la próxima semana estaremos hablando de México, que es un mercado fantástico, un mercado con una proyección tremenda. Y la semana siguiente vamos a hacer un especial sobre logística, que creo que es algo que nuestros oyentes nos demandaban, logística y distribución, y creo que por ahí vamos a tener un fin de mayo, yo creo que bastante interesante, con invitados, esperemos que por lo menos tan buenos como nuestros tres compañeros de hoy. Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias. Bueno, nada, cómplices, antes de despedir a nuestros invitados con nuestro agradecimiento por estar con nosotros esta tarde en Europa y esta mañana en Latinoamérica. Katie Monfort, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un verdadero placer saludarte, conocerte y escuchar toda tu sabiduría y estrategia en la venta y en la comercialización en el mercado francés. Gracias a vosotros.
Una pena no haber podido escuchar a Severin Potier, que intentaremos que en otros programas dar la cabida, aunque no sea por Francia, pero sí por todo su grado de especialización del sector del calzado y del producto gourmet. Y que una pena que no vayamos a escucharla y saber todas sus ideas y todo su conocimiento, lógicamente como buena francesa que es. Katia Martín, How to Go, muchísimas gracias por estar con nosotros, además miembro de la Junta Directiva de Acocex. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Y Alexander, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro consultor de cabecera en Latinoamérica, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya sabes que este es tu programa y en cualquier momento cuando tus obligaciones, aunque estén siendo confinadas tus obligaciones allí en Colombia te lo permitan, ya sabes que tienes siempre los micrófonos abiertos de aquí de Exportadores por el Mundo en Radio Cómplices. Para mí es un placer poder aportar desde la experiencia y sobre todo la mirada de acá de Latinoamérica para que todos los radioescucha tengan también todos esos análisis al orden del día. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, lo dicho, cómplices, os esperamos aquí la semana que viene. Ya sabéis que podéis escuchar el programa en directo aquí en Radio Cómplices, que a continuación del programa colgamos en iVoox y colgamos también en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí, cómplices. Muchísimas gracias por seguirnos aquí en Exportadores por el Mundo. Y ya, como os ha comentado Juan, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene para hablar de las oportunidades y las estrategias de México. Chao, hasta la semana que viene. Que paséis muy buen día y muy buena semana. Bueno, pues han escuchado el programa de Miguel Ángel Martín, Exportadores por el Mundo. Estamos en Radio Cómplices, son las 6:05 y como decimos, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio Cómplices, Exportadores por el Mundo con Miguel Ángel Martín. Y ahora, en breve, pues vamos a estar con otras